En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:01 de la tarde abrimos nuestra tercera hora de Pulso Empresarial de este martes 13 de octubre con Juan Lago, director de investigación de Constanza Business School, y con Salvador Molina, presidente de Cofinola. Salvador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Su puente qué tal? Que ya contaba Lago antes que muy bien el suyo. ¿Puente qué puente? Bueno, pues uno que ha habido por ahí. Algunos no lo han celebrado. En Barcelona algunos no lo han celebrado, ya sabéis. Hay que celebrar las pilaricas, hay que celebrar la hispanidad, hay que tener un buen día, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ya sabes que la bolsa y los mercados funcionaron a tope también el lunes festivo y que, bueno, y que la economía no se para y Bruselas tira de las orejas, aunque sea el día de la festividad de la nación. Enseguida llamamos a Ruiz Jarabo para ver si cumplimos el déficit o no. ¿Qué va a ser que no? Bueno, de aquí nos está diciendo lo contrario. Ahora nos lo tiene que contar también Beatriz Triper. Insiste que va a cumplir España. Antes os quiero preguntar por Volkswagen, que tiene noticia hoy en ese anuncio de que va a recortar sus inversiones a un ritmo de 1.000 millones de euros al año. Lo que no dice curiosamente es cuántos años. Claro, no es lo mismo que sea un año que sea 27 años, ¿no? Ni dónde las va a recortar, ni en principio qué marcas. Parece que van a ser solo para Volkswagen, pero tampoco ha quedado muy claro para que otras marcas o no. Están preocupados, como digo, los sindicatos por cómo puede afectar esto al empleo, y nos contaba Santiago Simón en nuestra primera hora de programa, le preguntábamos en las claves del día por esto, y él cree que va a jugar mucho Volkswagen con el chantaje. Dependiendo de las multas, sanciones que tenga que pagar, pues así hará una cosa u otra en otros países, y a lo mejor por eso no concreta mucho, y el ejemplo que nos daba el profesor Simón era que Volkswagen tiene 4.200 millones para invertir en España, y ahora va a ser el gobierno el que va a tener que decidir qué hace Volkswagen con ellos. Es decir, Volkswagen dirá: yo o los destino a pagar sanciones o los destino a mantener el puesto de trabajo y las inversiones. Y no sé si ahí puede estar también un poco el chantaje del plan PIBE. Si me haces devolverte las ayudas del plan PIBE, que sepas que eso va a tener otro tipo de contraprestaciones, como que parte de la inversión se puede ir. No sé cómo veis todo esto y la preocupación que han mostrado los sindicatos, diciendo que se firmara por escrito, pedían además que se garantizaran esas condiciones y esos puestos de trabajo. El chantaje para mí es seguro, es decir, es un arma de negociación y la empresa y los abogados lo utilizan en todos los ámbitos. ¿Por qué no lo van a utilizar, aunque sea doloroso, en este ámbito respecto a creo puestos de trabajo o pago al Estado las multas, que no son los mismos importes, ¿eh? Es decir, aquí se está vacilando con te pago la multa o invierto el doble o el triple en crear puestos de trabajo. Pero más allá de esto, yo creo que los directivos de Volkswagen lo que están es en la indefinición, es decir, no saben qué va a ser de su mañana porque efectivamente todavía no han valorado ni calculado el daño y el costo, no solamente en deshacer el camino andado a nivel de producción de producto y de medidas de seguridad, de software, etcétera, sino sobre todo en analizar el riesgo reputacional, el riesgo económico, el riesgo a nivel impositivo, el riesgo a nivel de multas, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil de evaluar. Yo lo entiendo, es difícil de evaluar los distintos países cuáles van a ser sus reacciones. Por lo tanto, ahora más que un movimiento económico es un movimiento de atemperar ese riesgo país, ese riesgo impositivo, ese riesgo de multas en los distintos estados. Entonces, más que realmente hablar de puestos de trabajo, de inversión o de montos económicos, de lo que están hablando es de dejarnos en paz, dejarnos rehacer la situación de Volkswagen y a partir de ahí podremos hablar. En el fondo es esto lo que están intentando negociar, un compás de espera, una especie de paz dentro de la guerra para rehacer su ejército, para saber realmente dónde están, calcular realmente cuál es el montante económico que le va a suponer rehacer industrialmente y también en términos reputacionales la marca Volkswagen, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero yo creo que es más un movimiento defensivo de intentar paralizar todo el acoso que pueda haber a nivel de usuarios, a nivel de administraciones, etcétera, que realmente que estén contabilizando impuestos contra puestos de trabajo contra impuestos o contra multas, ¿no? Esto, Juan, es lo de quien paga manda, ¿no? Y quien iba a pagar, o iba a invertir en este caso, es Volkswagen. Y ahora tiene un poco la sartén por el mango, ¿no? Quien paga manda siempre, excepto en el caso de los contribuyentes. Luego, si quieres, se lo preguntamos a Ignacio Ruiz Jarabo a ver qué opina a este respecto. Volviendo al tema de Volkswagen, aquí hay varios temas.
Yo trato de ponerme siempre en la situación de los demás. Si yo estuviera en el consejo de Volkswagen, o sobre todo si fuera su presidente y yo su consejero delegado, lo primero que yo querría saber es, vale, ¿y esto cuánto nos va a costar? También es verdad que soy un español y lo pregunto quizá de una manera un poco muy bruta. Pero para desglosar cuánto nos va a costar esto, es lo que decía Salvador. Vamos a ver. Primero, las multas. Es un coste que tengo que asumir. ¿Esto cuánto es? Pues no lo sabemos. Y claro, para un alemán no saber algo es que el alemán la incertidumbre lo maneja de una manera diferente a nosotros. Por diferente quiero decir bastante peor. El segundo coste es lo que decía Salvador, fenomenal. Tenemos una serie de motores diésel que se producen mal. Voy a decirlo así. Y además se producen mal porque nos ha dado la gana a nosotros producirlos mal. Fenomenal. ¿Y ahora cuánto me cuesta producirlos bien? Esto sí que lo sé. Lo que sea, que igual son 200 millones, no lo sé, pero van a ser unos cuantos cientos de millones de euros, casi seguro. Vale, fenomenal. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Y en qué fábricas realizo los ajustes? Pues hombre, los alemanes son alemanes, pero no son tontos. Entonces dicen, bueno, pues el país que se porte menos mal conmigo seguramente se llevará mayor cantidad de ajuste. Esto yo, siendo español, lo haría exactamente el mismo ejercicio, ¿eh? Además se me ocurriría prácticamente al momento. O sea, no hace falta alimentarse a base de chucrut. No tardas un mes como estos. No, o sea, esto seguro se me ocurre al momento. Y luego está el coste reputacional. Y este, en mi opinión, es el más difícil de valorar. Sobre todo porque para saber el coste reputacional yo le preguntaría a mi director de ventas. Le diría, estimado director de ventas, ¿esto cuánto nos va a costar? Y mi director de ventas, que paso es el director de ventas, me diría, pues entre un huevo y huevo y medio. Porque no sé... Aprox. Va a estar ahí. Ajá. Va a estar más o menos ahí. Huevo arriba, huevo abajo. Más o menos. Pero no sé cuánto va a ser. Pero vamos, de habrá dicho, bueno, no sé, pues igual un cuarto de las ventas del año pasado. Pues igual están valorando que va a ser entre un 25 o 30%. ¿Durante cuánto tiempo? Tampoco lo saben. Entonces, como no lo saben, dicen, voy a reducir 1.000 millones cada año. Dices, pero cada año es pre secula seculorum, durante 3 años, durante 5 años. Hasta que lo reduzca todo. No lo sé. Entonces yo creo que están a la espera primero de ver cuánto le va a caer de multas. Sobre todo eso, cuánto le va a caer de multas. Y luego yo creo que están valorando, en el caso de Volkswagen, yo lo que haría sería, estoy seguro que sus concesionarios les están dando hasta en el carné. Si yo tuviera una concesión de Volkswagen estaría montando una, pero bastante leonina, y estoy seguro que con mi abogado, que más muy probable que fuese Ignacio Ruiz Jarabo o algún amigo suyo, ya habría revisado esto y estaría dispuesto a sacarles hasta los higadillos. Estoy seguro que están tratando de valorar con su red comercial esto, qué impacto puede tener en ventas a nivel real. Yo pongo un ejemplo. Mi suegro me comentó hace 2 semanas, no, hará un mes. Estoy planteándome cambiar de coche, seguro que va a ser un diésel, fenomenal. Me dice, y estoy planteándome el Volkswagen Tiguan. Este puente que he estado con él me ha dicho, ya no me planteo el Volkswagen Tiguan. Digo, no, vamos, me parece normal. O sea, es un procedimiento absolutamente lógico. Como mi suegro, estoy seguro que hay muchísimos potenciales compradores de Tiguan o de cualquier otro modelo. Pero, o sea, voy más allá. Un cliente mío iba a comprar un Q3 para su mujer. Y ha dicho, bueno, no lo voy a comprar. Y le dije, bueno, según estoy investigando, según parece el Q3 no está afectado. Y dice, bueno, me da igual, yo por si acaso no lo voy a comprar. Entonces, entre el seguro o el por si acaso, yo creo que eso van a tener que valorarlo. El que mejor se lo va a saber decir va a ser el concesionario, porque es cuestión de agarrar cuántos pedidos tenía, cuántos pedidos se me han caído, y hacer una proyección. Y para mí, en mi opinión, más que las multas, que también van a ser gordas, el riesgo gordo que tiene Volkswagen está ahí. En el riesgo reputacional, en cuánto tiempo voy a tardar en volver a convencer a la gente de que me compre un vehículo. Porque si yo me estuviera planteando comprar un coche de gasolina de Volkswagen, y lo digo sin ánimo de hacer más daño, me estaría planteando, ostras, pero es solo en los diésel, ¿no? Y seguro que se está planteando más de uno, ¿eh? Insisto, de hecho, bueno, yo soy accionista de Volkswagen, ¿eh? Eso es decir que... Pues debes estar encantado. Pues no estoy muy contento. Claro. Pero lo que sí espero de este Consejo de Administración es que haga todo lo posible por recuperar la confianza del mercado. Me refiero al mercado del potencial cliente cuanto antes, porque, insisto, creo que Volkswagen fabricaba y fabrica vehículos muy buenos, creo que tiene unas marcas muy asentadas, creo que tiene una red de distribución muy bien hecha, y sinceramente, esto yo creo que lo han hecho por un cutrerío de ahorrarse 300, 400 millones de euros, que suena mucho dinero, pero que al final dice uno, oiga, pues es que tengo que hacerlo, o sea, no me queda otra. Habían conseguido pasar a Toyota, que eso se dice pronto, que pasar a Toyota es dificilísimo y el castañazo puede ser bastante gordo.
Y yo creo que el riesgo está ahí. Entonces ahora lo que están tratando es de manejar la situación de la mejor manera posible y dentro de lo que cabe controlar las pérdidas que sí pueden controlar. Hay una que no pueden controlar, que es el riesgo reputacional, otra que no pueden controlar, que es cuánto me cuesta empezar a fabricar los coches como Dios manda, y la tercera, que es más negociable, que es lo que decía Salvador, es, vale, ¿y ahora cuánto rejón me van a meter? Pues cuanto menos sea mejor, claro, porque mayor tiempo tendré y mayores recursos tendré para solucionar las otras dos. Y la verdad de la mentira en la negociación es, ¿cómo me puede usted decir que va a invertir si no le multo, si no sabe cuánto tiene que producir ni dónde tiene que producir? Por eso los sindicatos han dicho que por escrito. Lo que pasa es que no sé si es Claro. fácil eso, articularlo por escrito, claro. Por escrito, como se decía antes, con papel del Estado, sellos, póliza y palabrita del Niño Jesús y aval bancario. Porque efectivamente no es creíble, pero no es creíble no porque sean unos mentirosos los de Volkswagen, sino porque en estos momentos no pueden estimar esa intención de venta o esa estimación de venta futura, porque no sabe lo que van a dejar de vender, no solamente el coste económico de lo ya hecho, de las multas, de lo que tiene que resarcir al erario público y a sus clientes por el daño causado. No hablo del pasado, hablo del futuro. El futuro no lo pueden predecir porque el riesgo reputacional y la estimación de ventas que va asociado es incalculable, ni mucho ni poco. Es que no lo pueden calcular y como no lo pueden calcular, ¿cómo van a hacer inversiones sobre un futuro que no conocen? Pues el caso de Volkswagen no solamente está afectando de momento a la marca, que le está afectando mucho, sobre todo a la cotización en bolsa, es lo más medible ahora mismo. El resto veremos a ver, una vez esto que contáis, cuánto tiene que pagar de indemnizaciones, cuál es el riesgo reputacional, cuántos pedidos se caen, cómo le afecta a las ventas, pero a quien sí que está afectando es a Alemania. Lo hablábamos la semana pasada, uno de los problemas que tiene la marca Alemania ahora mismo es de Volkswagen, este escándalo de la compañía, junto a las dudas que llegan de países emergentes, entre ellos y sobre todo China, pues está lastrando la confianza alemana a mínimos de un año, según el índice CEP que mide la confianza inversora en Alemania. ¿Qué factura le puede terminar pasando esto al motor de Europa? Nunca mejor dicho. Yo lo voy a decir en microeconomía, es decir, yo tengo un Volkswagen, es diésel, es de los afectados, no tomo ninguna medida, pero estoy en esa tesitura. Para mí la imagen de marca alemana respecto a producciones industriales, me da igual que sean electrodomésticos, que máquina herramienta o que sea un vehículo automóvil, era una imagen consolidada y efectivamente reputacionalmente discriminatoria respecto, por ejemplo, a productos venidos del Extremo Oriente, productos venidos de Japón o de Corea o de otros destinos asiáticos. A partir de ahora, la imagen de marca es radicalmente distinta. Ahora compararé esa imagen de marca como una cosa más a tener en cuenta, pero seguramente el precio, la calidad, las prestaciones estarán por encima de la imagen de marca, porque la imagen de marca de Alemania ya no me supone un plus, me supone pues igual que estuviera fabricado en Francia, en Corea, en China o en Indonesia. Miraré otras cosas, quién es la empresa que hay detrás, cuáles son las garantías, cuál es el procedimiento de mercado, cuál es el grado de innovación sobre todo, y sobre todo el famoso diferencial calidad y precio, ¿no? Pero el diferencial, el plus que he pagado por mi Volkswagen EOS a la marca Volkswagen, presuponiendo que era marca Made in Germany, eso que alguna marca no fabricante o no propietaria alemana como Opel, que es del grupo General Motors siempre ha llevado como clean, como cierre de sus campañas publicitarias de hecho en Alemania, pues a partir de ahora el Made in Germany para muchos consumidores, yo entre ellos, pasa no a un segundo plano, a un tercer plano. Es decir, eso ya no es relevante, eso ya no es importante, eso ya no exige un plus. ¿En diseño igual en Italia? Pues igual hay un plus. En diseño o en otras características en Francia igual hay un plus. Pero en Alemania yo creo que definitivamente se está perdiendo para millones de ciudadanos o centenares de millones de ciudadanos, especialmente en Europa, que era donde tenía un valor añadido superior. En Extremo Oriente este valor añadido quizás no era tan importante. Sí, totalmente de acuerdo. Hombre, también hay que decir que Alemania no es solo Volkswagen, pero sí, sin lugar a dudas, era una de las empresas más importantes industriales. Era una marca insignia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces el impacto es descomunal. Sobre todo al final, yo creo que lo que nos estamos planteando muchos es cómo es posible que esto haya sucedido en la que se suponía que era pues una de las marcas de los buques insignias de la industria alemana. Y dice, bueno, pues o sea, que no puede estar produciendo un fabricante de tostadoras, ¿no?
por decir un producto cualquiera. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, estoy convencido que Toyota está, haciendo palmas con las orejas, porque esto es pues bastante mejor que un tsunami, ¿no? Para ellos, quiero decir. Respecto a cómo le va a impactar a Alemania las dificultades de las economías emergentes, pues seguramente le va a afectar mucho, porque los últimos años, como Europa y Estados Unidos estábamos como estábamos, pues hicieron bien, se centraron en esos mercados, y la verdad es que les fue bastante bien, sobre todo en marcas como BMW. Audi también vendía muchísimo en mercados asiáticos, principalmente en China, y también en Brasil les ha ido bastante bien. Pues les va a afectar, pero yo creo que lo de los emergentes les iba a afectar igualmente si hubiera salido lo de Volkswagen o no. Creo que les va a afectar más con el problema de Volkswagen. Yo por esto insisto, creo que lo que tiene que hacer el Consejo de Administración de Volkswagen es presentar un plan creíble, presentar un plan cuanto antes, y además presentar un plan, como digo yo, a lo Banco Santander. O sea, un show como Dios manda. Si puede estar algún ministro, pues casi mejor que mejor, algún ministro alemán. Estoy seguro que la señora Merkel lo tenía pensado, pero algo, no sé, con una bandera alemana detrás o con el águila, que es su símbolo nacional, algo como muy patrio e institucional, no solo de la empresa, sino probablemente inclusive de la industria automovilística alemana en general. O no sé muy bien cómo hacerlo. Estoy seguro que eso ocurrirá, pero a lo grande. Es decir, señores, vamos a hacer esto, vamos a reflotarlo, porque yo creo que lo necesita Volkswagen y la industria alemana en general. Bueno. ¿Queréis que os ponga un ejemplo de un sector que ya está temblando en Alemania respecto a esto, es decir, a la pérdida de imagen del Made in Germany? Os vais a reír, pero no fabrica, da servicios. Es las entidades bancarias alemanas. Las entidades bancarias alemanas de corte cajas de ahorros de carácter Länder, es decir, de carácter el equivalente a las comunidades autónomas, etcétera, siempre han estado en el punto de mira, pero siempre se han salvado bajo ese plurito de no, están en Alemania, están bajo el control de las autoridades alemanas, son alemanes. Con las nuevas normativas que surgieron ayer y se han vuelto a poner sobre la mesa del aumento del core capital y de los distintos ratios respecto a solvencia que está imponiendo Frankfurt, el Banco Central Europeo, mejor dicho, y que va a hacer pasar de nuevo por el aro a todas las entidades bancarias, incluidas las españolas, pero si se va a subir del 8 al 10% este ratio de capital, CaixaBank, Santander, BBVA están por encima del 12%, Popular y otras muchas. Por lo tanto, en España no hay ningún riesgo respecto a esa situación. En el caso de Alemania no es así. La reestructuración del sistema financiero alemán no ha sido tan grueso como ha sido en el caso español o en el caso del Reino Unido o en el caso de otras economías. Y por lo tanto, esa vista gorda que se hacía un poco respecto a las entidades financieras alemanas, ahora yo creo que con este riesgo reputacional sufrido por Volkswagen no se le va a permitir. Y las demás entidades, las francesas, las españolas, las de otros mercados de la zona euro, le van a exigir al Banco Central Europeo que mire bajo la lupa, que mire bajo las alfombras a las entidades financieras alemanas. Y porque hay muchas que no van a poder salvar este nuevo test de estrés que se va a someter sobre todo a las entidades bancarias, pero muy especialmente sobre las alemanas. Mañana, por cierto, el ministro de Industria Soria va a explicar en el Congreso las consecuencias que va a tener este fraude de Volkswagen. También el ministro de Economía y el ministro de Hacienda van a aclarar el futuro de los presupuestos generales del año que viene tras ese aviso ayer de Bruselas, que confirmaba lo que había adelantado Moscovici una semana antes. Hemos escuchado antes a Rajoy desde Nueva York contestar a Bruselas. Ahora enseguida nos cuenta Beatriz Tripper la respuesta que ha dado de Guindos esta misma tarde. Pero tal vez el más duro, y quiero que lo escuchéis, ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esta mañana en Televisión Española. Yo no quisiera pensar, sinceramente, que dada la proximidad de las elecciones, pues ahí haya habido de alguna manera, y teniendo en cuenta el debate que hay en Europa, en fin, y sobre la consolidación fiscal, las políticas de austeridad, etcétera, pues que ahí hubiera habido alguna carga, algún sesgo político ideológico que hubiera condicionado de alguna manera esas afirmaciones, porque yo creo que una elemental prudencia, y teniendo en cuenta el momento político que vive España, hubiera aconsejado como mínimo que esas cosas se hubieran pensado antes. Permitidme un segundo que saluda a Ignacio Ruiz Jarabo, el presidente de ADECLA, socio director de Carrillo y Ruiz Jarabo Asociados. Don Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que dice el ministro de Interior? ¿Hay aquí interés partidista?
puede que lo haya, pero si lo hay, ¿en qué bando está? Es decir, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, las instituciones internacionales no se presentan a las elecciones. En cambio, el gobierno español o el partido que lo sustenta tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y con un resultado para él más que incierto. Luego, la sospecha de que se estuviera contando lo que no va a ser recaería más en el gobierno español que en las instituciones europeas. Yo creo que las palabras del ministro del Interior se vuelven contra un boomerang, como un boomerang absolutamente y con una contundencia enorme contra el propio gobierno, ¿no? Es decir, está claro que cualquier gobierno le apetece afrontar la cita con sus electores diciendo que el futuro va a ser bueno, ¿verdad? Y por tanto la sospecha recae más en el gobierno español. ¿A ti qué te parece, Ignacio? Creo, ¿Se cumple o no se cumple entonces? Pues hombre, yo creo que cuando en Europa recelan de que se vaya a cumplir, están pensando primero en la historia reciente, ¿no? El gobierno español saca pecho todos los días de que este año sí se ha cumplido o sí se va a cumplir. Sí. Claro, se olvida omitir que se está cumpliendo el calendario rebajado, ¿verdad? El calendario aplanado que nos concedió Bruselas después de que el gobierno español fuera incapaz de cumplir el calendario primero, ¿no? Con lo cual cumplimos sí el calendario B. El A no fuimos capaces de cumplirlo. Y luego en Bruselas y en las instituciones internacionales hacen un análisis que el gobierno español probablemente lo hará, pero no lo quiere explicitar, ¿no? Y es que a partir de diciembre, a partir del 20 de diciembre, en este país cambia el panorama político, ¿no? Sí. Y vamos a ir a un Parlamento mucho más fraccionado que el actual, donde no ya es que es seguro que ningún partido va a tener mayoría absoluta, sino que también es seguro que ninguno se va a aproximar ni por asomo a tenerla. En definitiva, vamos a un Parlamento fraccionado que aboca a dos escenarios. Uno, el de la inestabilidad política, evidentemente eso es malo para la economía. Dos, el de una estabilidad conseguida mediante acuerdos múltiples, un acuerdo multipartito, sea sentándose varios partidos en el Consejo de Ministros o sea mediante acuerdos parlamentarios. Me da igual, que me da lo mismo, porque evidentemente estos acuerdos o estas coaliciones multipartido no son buenas para tomar decisiones, vamos a llamarlas así, serias o rigurosas en la conducción de la economía, ¿no? Y luego, además, también, ya en un plano más económico, pues es evidente que no la economía española, sino que toda la economía mundial tiene nubarrones amenazando a su horizonte, ¿no? Es decir, el comportamiento de las economías que han tirado del carro en estos últimos años, por decirlo, los países más grandes, China y Brasil, sí, pues ofrece más que dudas, ¿no? En China el frenético crecimiento consuetudinario de su economía se ha frenado radicalmente, y en Brasil pues todo apunta a que hay un auténtico crack que se está retrasando hasta las Olimpiadas del próximo verano, y que pasado el evento pues aquello va a ser, en fin, la caja de Pandora, ¿no? Y evidentemente la ralentización del crecimiento chino y lo que puede estallar, o me atrevo a decir lo que va a estallar en Brasil tras los Juegos Olímpicos, van a afectar sin duda a toda la economía mundial y por supuesto a la española. Pues dame un segundo, Ignacio, y ahora te saludan Juan Lago y Salvador Molina. Ignacio no lo tenemos hoy aquí porque tiene la mala costumbre de trabajar mucho. Y hoy era uno de esos días en los que Ignacio tiene que trabajar mucho, pero bueno, ahí le tenemos contándonos estas cosas. Porque ha hablado el ministro de Economía esta tarde, lo ha hecho en el Colegio de Economistas, ha vuelto a insistir en que España va a cumplir el déficit este año, además sin problemas, y allí ha estado Beatriz Triper, la directora de diariofinanciero.com. Hola, Triper, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Eso ha dicho el ministro, ¿no? Cumplimos. Efectivamente, el ministro ha sido rotundo, ha dicho que vamos a cumplir perfectamente con esos objetivos del 4,2% de déficit para este año y que lo haremos también para el año que viene, a pesar de que sí que se tendrán que remitir esas modificaciones que nos pide Bruselas. El ministro, como te decía, Rubén, ha sido muy contundente y fía toda esta recuperación, fía el cumplimiento de los objetivos a la evolución positiva de los ingresos fiscales, que ha insistido en que continúan y que continuarán creciendo de aquí a final de año a un ritmo muy superior al que estaba previsto inicialmente a principios de este año. También van a influir en ese cumplimiento de los objetivos, los ahorros en los costes
financieros, que recordemos que ahora mismo nos estamos financiando a tipos de interés negativos, y la evolución negativa de las prestaciones en desempleo, es decir, al no tener que gastarnos tanto dinero en prestaciones de desempleo, recaudaremos más. ¿Esto qué va a provocar, Rubén? Que es lo que nos ha dicho el ministro Luis de Guindos. Pues va a generar unas entradas o unos ahorros de entre 8.000 y 8.500 millones de euros, que son los que van a compensar esas desviaciones que sí que se van a producir, también lo ha reconocido, en los objetivos de comunidades autónomas y seguridad social. Si te parece, le escuchamos. Por lo tanto, este año vamos a cumplir el 4,2%, no hay que modificar nada al respecto. Y para el año que viene, yo simplemente recordarles que el riesgo de no cumplimiento fue siempre una advertencia que nos han hecho en los 2 últimos años, ¿no? Desde que se ha iniciado el procedimiento de análisis presupuestario por parte de la Comisión Europea, ¿no? Ahora te pregunto por más cosas que ha dicho el ministro, que ha hablado de crecimiento de la economía española, que ha hablado de la FED, ha hablado también de China. Déjame que valore esto, Beatriz Ignacio Ruiz Jarabo, lo que contabas también perfectamente de dónde van a venir un poco la justificación que da el ministro de Economía a por qué vamos a cumplir el déficit. Ignacio, ¿te cuadra? Este año sí, porque este año ya está vencido, pero yo creo que cuando el ministro habla del futuro, aunque sea el futuro inmediato, el año que viene, y se refiere y relaciona la marcha de la economía con los ingresos tributarios, está confundiendo la causa y el efecto. Es decir, que vayan bien los ingresos tributarios es consecuencia de que la economía va bien, no es la causa. Vale, lo que es causa, o lo que afecta, o lo que induce a que la economía vaya bien, son las bajadas de impuestos. Pero la recaudación tributaria no es una consecuencia de que la economía va bien. Por lo tanto, se confunde el señor ministro y considera que lo que es consecuencia de que va bien la economía va a ser causa de que la economía siga bien. Yo creo que se equivoca conceptualmente y en el plano de reflexión el ministro. Se equivoca, o a 2 meses de las elecciones le conviene equivocarse en público, para insistir en el mensaje optimista que se está lanzando desde el gobierno. Juan, Salvador, decirme algo sobre el déficit y ahora entramos en alguna cosa más. Juan, ¿tú qué apostarías a que en 2016 se cumple o no se cumple el objetivo de déficit público? Yo apostaría que no. Pues sí, Juan, apuesta que no. Vale. Yo no conozco un jugador más aceptar sus apuestas que Juan Lago. Sí, yo no soy mal jugador, Salvador Molina, un saludo. Yo soy mal jugador, pero creo que para esto que estamos hablando, avisemos a la pitonisa Lola y le preguntemos, porque estamos hablando de un futuro que no conocemos y aquí cualquiera se convierte en gurú en la Unión Europea, en Moncloa o donde haga falta. Al final es una estimación de situaciones. En el 2007 seguro que nadie estimaba que nos íbamos a llevar la galleta que nos llevamos a nivel macro y microeconómico. Y seguramente no, ciertamente en el 2014 nadie pronosticaba que España fuera a crecer como ha crecido. Solves, si te acuerdas, perdona, Salvador, Luis Pizarro se lo avisó en Televisión Española a Solves. Sí, en el terreno de debates electorales y de política, pero no de estimaciones ciertas y verdaderas. Es decir, lo cierto y verdad es que nadie sabe lo que va a pasar. Lo que también es verdad son 2 cosas que en el fondo lo que están sobre la mesa. Es decir, hay un gobierno que se ha tomado con optimismo su bola de cristal y ha avisado a la pitonisa Lola y le ha dicho: oye, esto va bien, a ver qué te dice la bola de cristal, y ha hecho unos presupuestos en función de ese grado de optimismo, no sé si llevado del orujo o no, pero de ese grado de optimismo, del orujo gallego, quiero decir. En cambio, en Bruselas, que son amarrategui, pues han hecho el efecto contrario. A ver, pitonisa Lola, vente para acá con la bola de cristal, que como nosotros somos el cancerbero de Europa, en el escenario, si todo va un poco fastidiado, ya hemos visto lo y tal, ¿cómo queda esto? Y la pitonisa Lola ha dicho lo contrario. Pero al final lo que hay son declaraciones en las cuales lo que se está manifestando es que los presupuestos tienen una alta dosis de condimentos, de aditamentos electoralistas y unos componentes de la Unión Europea que son amarrategui y que lo que quieren decir es: dele 2 vueltas más de tuerca, no vaya a ser que se nos dispare al final, porque hay incertidumbres económicas fuera de la Unión Europea que nos pueden disparar esto. Pero yo creo que todo esto es de la pitonisa Lola, y que lo demás son efectos electorales de los franceses y de distintos colores políticos.
la incertidumbre en clave política interna española yo creo que pesa mucho a la hora de ser menos optimista, ¿no? Es decir, tú date cuenta que el gobierno pero perdóname que te interrumpa, pero yo no comparto una cosa que has dicho, y es que distintos colores políticos en un mismo gobierno van a dar un mal resultado final, porque nos podemos remitir a lo que está pasando en Alemania con ese partido, partidos opositores que son el Partido Socialista y el Partido de Centro Derecha, que están coaligados en una especie de centro o de pacto nacional en el cual Merkel es la que gobierna, pero con dos colores políticos, que es el principal partido gobernante y el principal partido de la oposición. Permíteme ir a seguir debatiendo. Claro, Beatriz, Ignacio. Sí. Eso sería en una hipótesis de coalición o acuerdo de gobierno o de apoyo parlamentario PP-PSOE. Hipótesis o PP Ciudadanos o PSOE Ciudadanos, porque no sabemos lo que va a pasar en las urnas. No, pero es que no es lo mismo. Sabemos. Es que el caso de Alemania es efectivamente el acuerdo entre los dos grandes partidos. ¿Y quién dice que Ciudadanos no va a ser el principal partido? ¿O el segundo? Bueno. Oye, permíteme, Sintonízala, por favor, pase usted al estudio. Un segundo, Ignacio, permíteme, Beatriz, cuéntanos para terminar qué más ha dicho el ministro de Economía, para que sigamos aquí pegándonos un rato. Mira, están hablando todos los contertulios y diciendo bien sobre el tema de las claves electoralistas, y bueno, pues aquí no han faltado esas claves electoralistas a las que hacían referencia. Sí se ha hablado efectivamente de ese crecimiento, que el gobierno insiste en que este año vamos a tener un 3,3% de crecimiento, y que, por cierto, es un crecimiento que ha sido reconocido, como ha dicho el ministro, por las principales economías mundiales, ese esfuerzo de consolidación fiscal. ¿Y qué es de qué nos ha advertido el ministro? Pues que ese esfuerzo y todas esas reformas podrían dar al traste en caso, no lo ha querido decir con estas palabras, pero sí que se ha intuido de un posible cambio de gobierno. Lo que ha dicho directamente es que cualquier mercado, ante una mínima percepción de inestabilidad y deterioro, ¿qué es lo que provocaría? Pues una caída inusitada, además ha insistido en ese término, inusitada, de la confianza en la economía española, con lo cual, pues bueno, ya nos está alertando de que pues quizá haya que dirigir el voto hacia el lado de las reformas que llevamos y de esa consolidación que llevamos viviendo durante 4 años. Porque además, también enlazando un poco con todo lo que es lo que también hablaban los contertulios, pues todos esos factores externos o factores exógenos a lo que es la economía española en sí, pues como el tema de la caída de la desaceleración, de los BRICS, a los que también se ha referido pues en concreto a China, y bueno, pues quizá también a que nuestra recuperación, o sea, también he insistido mucho en que esta recuperación de la economía española va a ser sostenible, porque está basada en dos claves que no se habían vivido hasta ahora. Una es que la competitividad, y otra es la recuperación de los flujos de crédito, y bajo un marco en el que además no ha tenido que devaluarse la moneda. Si te parece, también escuchamos esas otras palabras del ministro Luis de Guindos. En 4 años, del año 2011 al año 2015, el déficit público en España se ha reducido a menos de la mitad. El esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de consolidación fiscal en España es muy importante. Al menos 4,5 puntos de reducción del déficit público en 4 años, que de alguna forma, si lo consideramos todo acumulado, pues prácticamente es un crecimiento relativamente reducido, pone de manifiesto el esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho España y que todo el mundo reconoce, ¿no? ¿Alguna cosa más, Beatriz? Pues mira, ha hablado dos cosas muy rápidas. Una se ha referido también al Tratado de Libre Comercio que se está ahora mismo negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sí. Ha sido muy claro. Ha dicho que antes del año próximo ese tratado está firmado, y que ahora mismo lo que está encima de la mesa, que es el punto que queda por solucionar, es ese sistema de arbitraje que bueno, pues que permitiría que digamos que quitaría potestad a los gobiernos para tomar determinadas decisiones. Y otra de las cuestiones importantes que ha dicho respecto a retos que nos quedan pendientes que quedan pendientes a la Unión Europea es la falta de mutualización de los riesgos y el tener un sistema que evite situaciones en las que el riesgo de unos países, y en concreto yo creo que se referían a Grecia, se trasladen a otros terceros, como puede ser el resto de países de la Unión Europea. Mañana hablamos de morosidad, que mañana se va a poner nombre y apellidos a las empresas de IBEX 35 que no pagan a tiempo. Beatriz Tripper, ¿nos lo cuentas? Un abrazo.
Gracias, Rubén, un Gracias, abrazo. buen trabajo. Ignacio, antes de despedirte, no me resisto, que tú de la SEPI sabes un poco. Dice el Partido Popular que ve extemporáneo cambiar la gestión de la SEPI, como han pedido algunos grupos de la oposición de izquierdas, y esgrime los resultados de este año. Lo que dicen los grupos de izquierdas es que se ha puesto en riesgo a Holding. ¿A ti te suena algo de esto o qué? Yo lo que creo es que cuestionar o analizar la actividad de la SEPI carece de sentido porque la SEPI lleva sin actividad 10 años. Con lo cual, que en 10 años, que yo sepa, no ha privatizado, que yo recuerde nada, o se ha privatizado algo, ha sido anecdótico, no ha hecho ningún plan de reestructuración de empresas, no ha hecho ningún plan de reagrupamiento de sus sectores dentro de su esquema societario, que no sé qué se va a revisar, ¿no? En fin, no querría finalizar sin un comentario a lo último que ha dicho Beatriz, sí, que a su vez había comentado el ministro, ¿no? Es decir, que habría que estudiar de qué manera se consigue que la crisis de una economía nacional no afecte al resto. Bueno, pero ¿cómo es posible? Se quiere acabar con la globalización. Ese problema del contagio de los males y de las bondades de una economía hacia el resto, pues es la ventaja y el inconveniente de la globalización. No tiene sentido querer la globalización por las ventajas que tiene, apertura de mercados, aumento de posibilidades de exportación, etcétera, pero decir que queremos evitar el inconveniente. Bueno, pues sí, hombre, y yo quiero a su vez ganar mucho dinero y no trabajar. Pero en fin, parece poco compatible. Apunta unos cuantos a esa lista. Ignacio, que vaya bien el trabajo, te vemos en 2 semanas, ¿vale? Venga, Ignacio Rezala, un muchísimas abrazo, gracias. como siempre, gracias. 8:37 de la tarde. Enseguida me cuentan más cosas Juan Lago, Salvador Molina, hablamos del taxi también. Tenemos lo que necesitas: la información y la diversión. Gestiona Radio. ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo afecta a los mercados financieros? ¿Por qué subía la bolsa en China si los datos de crecimiento son tan débiles? La burbuja china, ¿es un mito o una realidad? Descubre cómo puede afectar China a las acciones del IBEX. Encuentra respuesta a tus dudas en el informe de XTB. Entra en xtb.es y descarga el informe de inversión completamente gratis. XTB, más que un broker online. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones. Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde. Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street. Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente. Y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas. Londres, aquí vemos los avances más discretos. Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:40 de la tarde, hora menos en Canarias. Comité de dirección, Pulso Empresarial, en Gestiona Radio, 6 años. Os recuerdo, cumple hoy Gestiona Radio este 13 de octubre, martes. También hacemos un martes 13 de octubre. Y de momento no parece que nos haya ido muy mal. Ni te cases ni te embarques, pero no dice nada el dicho
empezar una radio, así que no, por eso lo hicimos. Con Salvador Molina, con Juan Lago. Me escribe, por cierto, Aníbal Lima, dice que sería bueno invitar al exministro Pedro Solbes, que está desaparecido, a ver qué piensa y cómo ve el panorama. Bueno, pues exministro Solbes no, pero exministro Miguel Sebastián mañana estará aquí con nosotros para hablarnos de la falsa bonanza, que es el título de su último libro. Miguel Sebastián mañana aquí en Pulso Empresarial en Gestiona Radio. No sé si queréis contarme, Juan, Salvador, algo sobre todo esto que nos dejábamos, de lo que ha dicho de Guindos, tema déficit, algo que nos quede en el tintero, Salvador, Juan. Yo simplemente transmitiría un mensaje de tranquilidad, es decir, nadie tiene la bola de cristal, y es verdad que un francés y socialista, viendo, entre comillas, el supuesto milagro de recuperación española, que para ellos no tiene ninguna explicación, es lógico que hagan un balance peyorativo y negativo. No lo digo yo, lo dijo Ana Pastor hace unos días y lo han repetido con tonos menos beligerantes otros ministros en los últimos tiempos. ¿El vaso está medio lleno? Sí, eso es una realidad. ¿Que eso es para alegrarse o es para entristecerse? No lo sé, pero es una realidad. No hay que ser especialmente ni pesimistas ni lo contrario. Otra cosa es que es verdad que estos presupuestos se hicieron para la ficción, se hicieron para el teatro electoral, y que el año que viene gobierne un partido político, gobierne una coalición o gobierne otro partido político, estos presupuestos van a tener profundas reformas a nivel de estimación de ingresos vía impuestos y a nivel también del esperado crecimiento económico, porque hay muchas cosas que van a pasar de aquí al inicio del año que viene que van a transformar esas expectativas para bien o para mal. El concierto entre la Unión Europea de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos puede ser una cosa positiva, pero también hay otras incertidumbres negativas, como el tema de Brasil, con ese efecto que en España vivimos en el 93, después de la Expo, después de los Juegos Olímpicos, después del 5º centenario, y que en Brasil están manteniendo esa profunda crisis en la que viven precisamente para después de los Juegos Olímpicos. Bueno, todo eso afectará. Grecia, después de los suyos, hizo crack también, después de sus Olimpiadas. Claro que sí, Madrid, claro que sí. Por eso en Madrid estamos muy contentos, porque claro que no nos hayan dado. Sí, cayó en Sevilla y en Barcelona, pero por extensión a toda España. ¿Qué le vamos a hacer? Juan. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Salvador. Realmente, a mí personalmente, el que yo sigo pensando que no vamos a cumplir el objetivo de déficit el año que viene, pero se mantenga este partido en el gobierno o esté quien esté. Pero tampoco es un tema que me preocupe mucho, porque bueno, lo bueno de estar en Europa es que dices, bueno, pues no cumplo este plan, hágame otro. Entonces, insisto, yo creo que lo más importante es que seamos capaces de mantener, no voy a decir la senda de crecimiento, pero sí mantener unos impuestos lo más bajos posibles, tanto sobre todo para particulares para que gasten, y sobre todo para que las empresas se animen a contratar, sean con contratos fijos o sean con otra modalidad de contrato. Y para mí aquí está la clave. O sea, yo lo que le pido al que gobierne el año que viene, sea el partido que sea, es que se centre en estos dos puntos. Pues de las elecciones del 20 de diciembre, a las que celebra la gremial del taxi este domingo 18 de octubre en Madrid, elecciones a la presidencia, y se ha presentado a esas elecciones como candidato a la presidencia de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid, don Miguel Ángel Leal, a quien podemos saludar esta tarde. Señor Leal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando hace un rato del tema Volkswagen, que a los taxistas también les ha afectado el tema Volkswagen, ¿no? Sí. Los taxistas creemos que hay un gran número de titulares de licencia afectados y desde luego si ganamos estas elecciones, que entendemos que así va a ser, sí. A partir del día 19 nos pondremos manos a la obra en ello porque no hay tiempo que perder. Desde luego estamos trabajando con un equipo de peritos en esto desde hace tiempo, desde que surgió el problema se está analizando el informe de los Estados Unidos y consideramos que antes de que la Volkswagen toque el motor, antes de que toque el software, habría que hacer una serie de pruebas y que la Volkswagen no puede salirse de rositas con todo esto, ¿no? Entonces, en fin, sí que hay muchos vehículos afectados y a partir del día 19 nos pondremos a trabajar intensamente con ellos. Además, si usted gana las elecciones a partir del día 19, ¿qué va a pasar con Uber y con plataformas de ese tipo que hace la competencia al taxi? Bueno, pues yo creo que daremos un paso más en la presión a este tipo de competencia desleal que ya nos viene haciendo no solo Uber, Uber ha aparecido ahora recientemente, se ha montado mucho lío mediático y demás, pero es que hay vehículos desde hace mucho tiempo que al estilo de Uber, sin una plataforma digital, sin una organización, vienen haciéndonos daños de la misma manera y o sea, con vehículos particulares de la misma forma que Uber, no solamente que menos organizado. Además de vehículos VTC que también están trabajando de manera alegal en la Comunidad de Madrid recogiendo viajeros como si taxis fueran, ¿no? Y esto es algo que les impide la ley. Entonces sí que daremos un paso más en los tribunales
sobre todo mediante la unidad de todo el sector, que es lo que venimos a vender, a contar en nuestra candidatura, que la unidad del sector es lo fundamental, ¿no? Esta vez tendremos unidad y iremos todos a una por todos estos que lo que quieren es quitarnos el pan, destruirnos, ¿no? ¿Qué cambios necesita, señor Leal, la gremial del taxi de Madrid? ¿Qué lleva usted en su programa? No sé si aquí se hace un programa tipo como en las elecciones generales o autonómicas o municipales. ¿Se presenta usted con una lista de puntos a mejorar? Sí. Bueno, la asociación gremial como organización, vamos a ver, es la que mayor número de asociados tiene a nivel nacional. ¿Cuántos son? Somos unos 6.300, voy al corriente de pago. Unos 7.000 suelen estar al final de año cuando todo el mundo se va poniendo al corriente de pago, ¿no? Entonces, a nivel tanto nacional como incluso a nivel europeo, la asociación gremial es la mayor organización que hay del sector del taxi. Somos un referente a todos los niveles dentro del mundo del taxi y, en fin, ahora mismo pasa por unos momentos delicados, ¿no? Económicamente, porque entendemos que ha habido una nefasta gestión económica por parte de su presidente por no contar con su junta directiva, ¿no? Y actuar de manera, pues, omnipotente, ¿no? Por lo tanto, lo ha llevado, creemos, a unos extremos de casi la disolución y en fin, tenemos que trabajar también desde a partir del día 19 para sacar adelante la entidad, que sin duda la sacaremos. Si la asociación gremial desaparece, el sector del taxi en general va a tener un grave problema. Por lo tanto, nuestra obligación es sacarla adelante, levantarla económicamente, darle viabilidad y convertirla en esa gran asociación que siempre ha sido y que nunca debería haber dejado de ser. Salvador. Hola, muy buenas tardes y suerte con las elecciones. Soy Salvador Molina, el presidente de COFIN, y me gustaría hacerle una pregunta en plan abogado del diablo. El mundo del taxi es un mundo licenciatario, es decir, vive de una licencia municipal que le adjudica un ayuntamiento y que, por lo tanto, se debe a una serie de mecanismos de control y también a unos topes en el número de licencia. Pero hay un mensaje a la sociedad que muchas veces está en los comentarios de barra de bar, en los comentarios habituales, de que esto debería liberalizarse igual que el resto de la actividad del comercio y de otros servicios. Que por qué hay que pagarle una tasa al ayuntamiento, que por qué hay que tener un número delimitado de taxis, que por qué no el que quiera ejercer la profesión tiene y puede tener ahí un trabajo, un puesto de sustento para su familia. Quiero hacer de abogado del diablo y quiero que le explique a esas personas por qué el taxi en el estado actual está bien como está y no debe ser manipulado y liberalizado totalmente para que cualquiera pueda ejercer esta profesión. Bien, en primer lugar, el taxi está regulado y nos gustaría que siguiera regulado, pero ya no solo por nosotros mismos, es que la regulación del taxi también le garantiza una seguridad jurídica a nuestros clientes, porque no solamente nos regulan a nivel tarifas, a nivel luminosos, a nivel a todos los niveles, ¿no? Como es un taxi, no, es que también nos regulan a nivel seguro, que nos obligan a tener un seguro de responsabilidad civil, de 50 millones de euros, con lo cual esta regulación también garantiza un poco la seguridad jurídica y la seguridad personal a nuestros clientes, además de los controles que tiene un taxista y de los exámenes que tiene que realizar para presentarse y para ser taxista, ¿no? De esta manera, el que más tranquilo debe estar en este sentido es el cliente. La liberalización, vamos a ver, ahora con 15.700 licencias que hay en Madrid, estamos hablando ya de un número excesivo para el número de habitantes. No olvidemos que estamos hablando de 2 licencias y media, lo que dice la norma, La norma dice 2 licencias y media por cada 1.000 habitantes y estamos en más de 5 licencias por cada 1.000 habitantes, con lo cual ya duplicamos lo que debería haber por ratio de habitantes, que esto pasa no solo en Madrid, pasa en toda España y en toda Europa, ¿no? Que hay tantas licencias por tanto número de habitantes. Es un número que se ajusta para que, de alguna manera el cliente tenga su servicio y el taxista pues también viva. Si esto se liberalizara, pues terminaría siendo pues como los taxis de la República Bananera, que cada uno pondría su precio. Si un cliente tuviera mucha necesidad de coger un taxi, por ejemplo, soy yo el único que está por ahí circulando, pues le podría poner al cliente mi precio. O sea, se podría resumir en calidad y seguridad para el usuario, ¿no? Sin lugar a dudas, que la regulación lo que le da es calidad y seguridad al ciudadano, para eso nos regulan. Don Miguel Ángel Leal, candidato a la presidencia de la sección gremial Autotaxi de Madrid, que le vaya usted muy bien el domingo y después. Pues
Pues muchísimas gracias, ya Pues se lo contaré. Muy bien, Muchas Miguel gracias. Ángel, aquí lo esperamos, hasta cuando quiera. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Leal. Bueno, nos falta la prensa, José Antonio, un poquito más tarde que otros días, pero terminamos con ello, que lleva los digitales a esta hora de la tarde. ¿Qué nos por dejamos? ejemplo, Expansión lleva a Telefónica, que ha sido la protagonista de la tarde, porque si a las 6 conocíamos que se subirá al servicio Wi-Fi en los trenes del AVE, hace unos minutos hemos conocido que Telefónica ha fichado a Yolanda Barcina como consejera independiente para su división de contenidos, fichaje de la Teleco española. ¿Qué te pasa, Salvador? Nada. Más noticias que lleva Expansión. Air Europa será investigada por fraude en las ayudas a vuelos de residentes canarios. Y ahora también la noticia que hemos conocido de esta tarde. Cifuentes avisa a Hacienda que podría acogerse al FLA. En 5 días, Repsol desinvierte en Alaska. Es uno de los titulares principales del diario 5 días. También noticias de televisión, porque Prisa se opone a las nuevas adjudicaciones en la TDT. Y la jueza Laya aparta del caso de los ERE en Andalucía. Por su parte, El Economista titula: la demanda de petróleo marcará máximos de 5 años en 2015, pero dice se frenará en 2016. Y noticias de los diarios generalistas, en su parte económica, El Mundo. El Partido Popular culpa del incumplimiento del déficit a los gobiernos de PSOE y Podemos. Y otra noticia, los presidentes del IBEX cobran 158 veces más que uno de sus empleados. Por su parte, El País.com titula: Volkswagen reducirá sus inversiones en 1.000 millones de euros al año, y AENA vive un septiembre de récord con 21 millones de pasajeros. No he dicho nada de AENA, de este récord. ¿Qué os ha parecido? Que España va bien. AENA son los aeropuertos, y cuanto mayor tráfico haya en nuestros aeropuertos significa que realmente los inversores extranjeros, pero también los turistas y los hombres de negocio españoles viajan más. Recordemos que el mayor número de tráfico en estas fechas en los aeropuertos sigue siendo en parte por el turismo, pero también un componente muy, muy importante son los viajes de negocio. Y esos viajes de negocio lo que demuestran es que los inversores nacionales e internacionales están volviendo a reactivar la economía española. Por lo tanto, España va bien. Yo creo que es un mensaje de optimismo respecto a esos bruseleses y parisinos que nos ven con un cierto rencor y cierta envidia, pero sana, porque es parte de la incomprensión de qué narices ha pasado en España para ir mucho mejor que Francia y que Italia y que otros países de la vieja Europa en su recuperación económica, ¿no? O que Alemania. O que la misma Alemania, y no hablamos de Volkswagen de nuevo. Totalmente de acuerdo, es un dato buenísimo. Y yo lo que espero es que sigan viniendo muchos turistas que se dejen la pasta, y lo voy a decir claramente, que vengan más tiempo, que gasten más. Y Turismo de compras, que dejen dinero. Sí, a machetazo. Y me parece fenomenal que se haya reactivado el viaje de negocios, porque cuando no se viaja es cuando no hay perspectivas de hacer proyectos o de invertir. O sea que fenomenal. Espero que el año que viene sea también un año récord para AENA. Oyentes, ¿qué tenemos por ahí? Aparte de pedirnos que venga Solves. Les hemos preguntado a nuestros oyentes sobre ese informe de Credit Suisse que decía que habían disminuido un 21% los ricos, los millonarios, en España, y que el poder adquisitivo de los españoles era mayor que en 2000. Y le preguntamos eso, si notaban que tenían más dinero. Pedro decía, al margen de la pérdida clara de poder adquisitivo y que la desigualdad se ha incrementado exponencialmente, el dato relevante sería saber dónde han ido esos 94.000 millonarios menos. Juan dice, lo suyo es que con la crisis hubieran disminuido, pero el hecho es que han aumentado la riqueza de unos pocos a costa del aumento de la pobreza de la mayoría de los españoles. Bueno, pues no sé si estáis en esa lista o habéis estado alguna vez o tenéis pensado estarlo. Yo estoy en la lista de la mayoría, como en casi todas las cosas, y por lo tanto no estoy en la lista de los buenos, sino de los que estamos sufriendo. Claro, esos son buenísimos. Yo creo, a mí me encantaría ser así de bueno. Yo creo que esta es la gran asignatura pendiente. Hay dos grandes asignaturas pendientes del nuevo gobierno que venga en las elecciones, después de las elecciones. Una es la creación del paro y otra es la disminución de la brecha social. Espero que sea la creación de empleo. He hecho creación del paro. Uy, Dios mío, ¿en qué estaré pensando? No, efectivamente, es la disminución de paro, la creación de empleo, y la segunda es la redistribución de la riqueza, cosa que se ha puesto muy de manifiesto con la crisis, con los comedores sociales, con la acción social de solidaridad y con otras muchas acciones que no hay que esperar ni mirar a Siria, el lejano o al Medio Oriente para ser solidarios. Hay que ser solidarios hoy y ahora porque la brecha social está abierta y durante estos 7 u 8 últimos años se ha abierto cada vez más, ¿no? Yo, como decía Rubén, yo estoy en ello. Es uno de mis objetivos vitales.
y porque he decidido que no voy a volver a pasar ninguna crisis más y me he dado cuenta que la mejor manera de no pasar ninguna crisis más es o siendo muy pobre porque vives eternamente en crisis o siendo muy rico. Entonces como ser muy pobre pues no es rentable, pues estoy trabajando para ser muy rico, espero lograrlo y montar una buena fiesta para celebrarlo aquí en Gestiona Radio. Suerte. Gracias, Rubén. Adiós, Juan Lago, adiós, Salvador Molina, hasta la Felicidades próxima. a la emisora. Gracias, hasta la próxima. Cuidaros con Fernando de la Fuente en el control de sonido. Hasta mañana, José Antonio. Mañana. A descansar. Y está por aquí Arturo Criado al cierre, que les tiene que contar muchas cosas, entre ellos hablar de Twitter, de esos 336 despidos y de cómo cierra la bolsa americana a eso de las 10 de la noche. Mañana estaremos por aquí, entre otras cosas, como digo, con el ministro Sebastián y hablando de esa herencia recibida anteriormente, de esa falsa bonanza. Hasta entonces, hasta mañana a las 6, que descansen y que sean felices.